¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, como lo hemos hecho a lo largo de estos 3 años, con el gusto y el compromiso de compartir con ustedes la información que genera nuestra universidad desde muy distintos ámbitos y áreas del conocimiento, siendo esta nuestra universidad la más grande del país y de Iberoamérica y también una de las más importantes de todo el mundo. Y bueno, en momentos de crisis, las grandes instituciones como la nuestra se ponen al servicio de la sociedad mexicana para que todos sus recursos, tanto humanos, tecnológicos y materiales, respondan a las necesidades de la sociedad. Así lo hemos demostrado ante los sismos, ante las epidemias y ante las pandemias. Y hoy platicaremos de estos 3 años de la UNAM Responde, precisamente con el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue. No se vayan. Lejos de detenerse ante la contingencia sanitaria durante estos 3 años, en la UNAM Responde hemos dado cuenta de las distintas maneras en que nuestra casa de estudios ha volcado sus conocimientos, talentos, capacidades y esfuerzos para entender, atender y también contener esta, que es la primera gran crisis mundial del siglo XXI. El día de hoy hablamos de los retos que significó organizar y unificar también a una comunidad tan grande y tan diversa como la nuestra para ayudar a hacer frente a esta pandemia por COVID-19 desde la investigación, la docencia y la difusión. Y para ello recibimos, como ya les decía, al rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno, pues recordaba que fue en noviembre del 2015 cuando se eligió un doctor como rector de esta universidad. ¿Qué significó para usted la pandemia y estar en un lugar como este, doctor? No, pero antes de contestar eso. A ver. Son 3 años y 1 semana de una UNAM Responde. A ver, yo sí quisiera primero reconocer y agradecer todo el esfuerzo que hizo TV UNAM y este programa en particular, en su producción, en su conducción, con las personas que entrevistaron, particularmente en esos primeros meses de pandemia, en donde todos estábamos distanciados y UNAM Responde y TV UNAM estaba aquí trabajando. Eran aquellos días, si usted se acuerda, Rosa, días de gran incertidumbre. Que si el tapabocas sí o no, que si iba a pasar, que si tantos muertos podía haber. Bueno, ustedes lo oyeron todos. Lo contamos día a día. Y se contó día a día con expertos. Yo le voy a decir que, por lo menos en mi ambiente familiar, y muchas personas me comentaron, yo para poder tener claro lo que está sucediendo, veo la UNAM Responde. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que agradecerle a TV UNAM y a UNAM Responde, a ustedes, todos estos meses, ya muchos meses, y 3 años que ya han transcurrido, de la actividad cotidiana que se ha venido haciendo para poder responder a las inquietudes de la sociedad. Esto es importante, doctor. Gracias, por supuesto, a nombre de todo el equipo que lo hemos hecho posible a lo largo de todo este tiempo. Han sido tiempos complicados, no solamente para nosotros, sino para todo el país, pero también tenemos el respaldo de esta, que es una universidad que tiene todo para poder tener un espacio de acompañamiento, de información, de investigación. A manera de balance, doctor, ¿cuáles son esos 3 o 4 puntos que hay que resaltar del papel de la participación de la UNAM durante la pandemia? Balance. Bueno, un primer balance sería hay que lamentar muchísimo las pérdidas que hubo dentro de la comunidad universitaria durante la pandemia. Fueron más de 350 en trabajadores, profesores y alumnos que perdimos durante la contingencia sanitaria, que no ha terminado todavía, pero afortunadamente ya la virulencia del actual virus que está circulando es notablemente menor. Pero bueno, el primer balance es indudablemente la sensación de pérdida que tiene la universidad ante ellos. Otro balance que habría que hacer es que pues, pudimos salir adelante y creo que salimos aceptablemente bien. Lo decía usted a la introducción, lo hicimos en educación, lo hicimos en investigación y lo hicimos en difusión de la cultura. Y yo creo, podemos hablar si quiere de ello,
pero fue una experiencia, vamos, muy enriquecedora para todos. Indudablemente también aprendimos de la pandemia, aprendimos cómo debemos cuidarnos mejor. De hecho, en las primeras semanas se creó desde antes la Comisión Coronavirus, que estuvo vigilando el proceso, que recientemente se transformó en un programa para detectar riesgos epidemiológicos. Y bueno, se vino trabajando, todo se volcó en los primeros meses, en relación al virus, ¿no? Al coronavirus, SARS-CoV-2. Y ahí son múltiples las acciones que se llevaron a cabo. A ver, yo quisiera nada más enumerar rápidamente de lo que yo recuerdo. Se entregaron más de 500,000 kits de protección a residentes y a internos. Se implantó junto con Citibanamex y gracias a la fundación también SLIM, la unidad temporal, que atendió y salvó muchísimas vidas. De hecho, la menor incidencia de mortalidad del país la tuvo la unidad temporal. Se trabajó, se restablecieron ventiladores, se diseñaron ventiladores especiales para el proceso. Todos los institutos de investigación científica estuvieron trabajando en ese sentido. Se creó una fábrica, de hecho, para generar mascarillas N95, en combinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Se ha trabajado en vacunas, hay una en proceso. Por supuesto, biosensores, en laboratorios. Sí, se volcó la investigación científica a colaborar con la nación. Yo creo que esto hay que agradecerlo porque lo mismo fue ciencias nucleares que biomédicas o que fisiología celular. Todos estuvieron siempre en ello. Yo creo que esto fue también para ellos un gran aprendizaje de colaboración interna. Y en humanidades también estuvo sucediendo. Claro, en los primeros meses de pandemia, la medición era el impacto económico que estaba teniendo, pero ahora pronto estaremos sacando a la luz una serie que acopla, que recoge las experiencias de la pandemia, que se va a llamar el COVID, la década de la pandemia. Porque efectivamente no solamente son los 3 años, sino que los efectos pandémicos en la economía, en lo social, en lo familiar, se van a seguir sintiendo durante toda esta década. Entonces, bueno, yo creo, primero que todo lo que fue el trabajo académico, sí fue muy gratificante el poder verlo cómo se mejoraba. En términos educativos, pues fue un inmenso reto, Rosa. A ver, trasladar la educación a distancia a 360,000 alumnos en menos de 15 días fue realmente una epopeya. Lo fue para los docentes, lo fue para la universidad y para los alumnos recibir clases en esas condiciones. Y se logró. Los números globales finales tal vez no los traiga en este momento, pero fueron más de 28,000 aulas virtuales. De alguna forma, la CUAYED, que la fusionamos para poder hacer frente a esta demanda y esta necesidad educativa, entrenó a más de 12,000 profesores en el uso de las plataformas. Distribuimos 25,000 tabletas de forma gratuita con conectividad a estudiantes. Dimos 15,000 becas de conectividad para que ellos pudieran tomar sus clases. Sí, también el presupuesto universitario se reajustó en función de esto. Fue una etapa de absoluta transformación. La UNAM podía tener herramientas, conocimiento, experiencia, por supuesto en investigación, en docencia, en difusión de la cultura, porque es a lo que se dedica esta universidad desde hace muchísimos años. Pero toca un punto importante, doctor, que es nunca imaginamos, me parece, ver los circuitos vacíos, las salas, los laboratorios cerrados, y fue algo que nos cambió el panorama de dónde estábamos y hacia dónde íbamos. En este sentido, rector, ¿cómo asimilar esta experiencia en rumbo a la transformación de una universidad de este tamaño y ante lo que se espera que suceda, sea lo que sea, en un corto y un mediano plazo? La verdad es que hay muchas cosas que aprender. Tocaba, y no lo comenté,
difusión de la cultura. Esto fue también muy impresionante y también es una lección de lo que podemos hacer. Hay un momento que se alcanzaron los 18 millones de gente que estaba en contacto con algún acto cultural, lo cual habla también de que teníamos desaprovechado la parte de la virtualidad en muchos sentidos. Esto fue en cultura que en todos sentidos se transformó y que tendrá que aprovechar esta experiencia, que lo ha venido haciendo, para poder seguir creciendo públicos. Y en nosotros, en la parte educativa, yo creo que hay mucho más que aprender. Esta educación que hoy le dicen mixta o híbrida, tenemos que incorporarla con mayor intensidad cada vez a nuestros planes y programas de estudio. Primero porque es una forma en que los jóvenes ya saben usarlo, mucho más de hecho que los profesores. Segundo porque nos va a permitir agilizar una serie de tiempos, si no ser tan rígidos en que tienen que ser un semestre y todos pasar al mismo tiempo. Habrá que ir reformando planes de estudio. Y porque nos permitirá tener eventualmente inclusive mayor número de matrícula estudiantil. Si unos jóvenes pueden venir lunes, miércoles y viernes, y jueves y viernes tomarlo a distancia, pues esos 2 días podemos estar creciendo en matrícula. Entonces hay toda una experiencia que poco a poco tendrá que irse implementando. Sí, regresar, yo nomás estuve fuera unos días, unas semanas, de hecho, en restricción. De allá, en este confinamiento. En este confinamiento. Porque efectivamente la universidad no se detuvo. No se detuvo. Vamos, son instituciones y cada uno de los miembros de esta comunidad trabajó de forma comprometida día con día desde cada uno de sus trincheras, doctor, y pensando, por supuesto, en la magnitud y en la diversidad de esta universidad, hay otros temas que también fueron urgentes como que no son necesariamente relacionados con la pandemia, temas de equidad de género, temas de violencia, cómo atender y cómo seguir respondiendo también a esas otras realidades que no tenían que ver directamente con la crisis de salud. Y la violencia intrafamiliar sucedió. De hecho, como usted sabe, también pusimos a disposición de la población universitaria, pero de la población en general, todo un sistema de atención psicológica. La depresión, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, indudablemente son las que más sufrieron en la pandemia. Y bueno, seguimos en ello y parte de los efectos los estamos viendo hoy en día. Pero me estaba diciendo cómo sentí el regreso. Le estaba diciendo yo que salvo unas semanas allá por el mes de junio, mayo, fines de mayo, junio, que no vine porque estaban muy restringidos. El resto sí estuve viniendo. Y ver los campos vacíos es muy triste. Y ahora verlos con gente es maravilloso. Ver a los estudiantes recostados en las islas, el gusto que están de reunirse entre ellos, de comentar, de poder ver a sus maestros, es muy satisfactorio. Entonces, sí, por supuesto, estamos en una nueva fase, en una fase en donde tenemos que seguir transformándonos, que aprender de lo que existió, seguirnos cuidando y por supuesto seguir colaborando con los problemas del país. Es importantísimo además esto que menciona, doctor, la necesidad y la importancia de vivir la universidad, no solamente como estudiantes, sino de vivir en comunidad, siendo parte de una instancia como esta. Y le quería preguntar, precisamente es su último año al frente de esta rectoría, estuvo usted en un lugar muy especial, no sé si muy privilegiado también. ¿Cuáles son esos pendientes para este cierre, además considerando pues esta experiencia que vino quizás a trastocar los planes iniciales que usted tenía al llegar a la rectoría, doctor? Los hemos ido ajustando de acuerdo a la realidad. Yo tomé posición por segundo periodo el 17 de noviembre del 2019 y en marzo ya estábamos en pandemia. Yo creo que fue un periodo difícil, muy difícil, pero muy satisfecho con lo conseguido. Pendientes que existen en la universidad, diario tiene pendientes. Y muchos. Diariamente. Muchos pendientes
Yo creo que el principal pendiente de la universidad es la transformación constante de nuestros reglamentos, de nuestros planes de estudio, incorporar nuevas tecnologías, y nos seguiremos indudablemente, yo y quien le toque suceder. En los pendientes de esta administración, pues están las cosas de la cotidianidad universitaria, que es por supuesto los procesos de elección de los señores directores y directoras, los consejos universitarios correspondientes, la conclusión de obras, que todavía estamos por terminar, y en esto, y dejar una universidad saludable en lo económico y en lo académico. En todos los ámbitos. Hablamos de la responsabilidad de la UNAM, de los universitarios con su comunidad, pero también con la sociedad, con el país, y pienso en él o los compromisos que tiene. ¿Cómo los define desde el lugar en el que se encuentra, doctor? Para entonces ir pues tendiendo puentes y crear estrategias que permitan satisfacer ese universo de necesidades y de pendientes. Es que hacen unas preguntas muy difíciles en general. A Son ver, las que se me ocurren, compromiso, doctor. está bien. El mayor compromiso es que se respete la autonomía. Que no se metan en los procesos que están por venir. Yo me comprometo y yo lo voy a defender con toda intensidad, con prudencia, por supuesto, pero con intensidad. Yo creo que este es uno de los compromisos más inmediatos que tenemos por encarar. El resto yo creo que es lo que va sucediendo día con día. Habrá que seguir atacando los problemas de la violencia de género, que afortunadamente está muy visibilizada y que tendremos que ver que se castigue y se deje pues encauzado todos los procesos en forma muy correcta. Pronto estaremos haciendo ajustes en la sesión de junio a las formas de proceder del Tribunal Universitario. Lo hemos hecho ya en los protocolos y son la evolución natural de lo que tenemos que De acuerdo a lo que haciendo. se va viviendo día con día. Doctor, en el lugar en el que estamos somos TV UNAM, un espacio o un objetivo que compartimos tanto con Radio UNAM, con La Gaceta, con UNAM Global, que es el de compartir la información, compartir el conocimiento, hacer que todo eso que sucede al interior de las aulas, de los laboratorios, de los museos, de los recintos, se ponga al servicio de la comunidad, y para eso hay que hacerlo visible. ¿Cómo entiende usted las herramientas de comunicación y cómo se están transformando con las redes sociales, con la digitalización, cuando todo resulta o debe aparentemente ser inmediato, doctor? Sí, la inmediatez es algo que tiene sus virtudes, también tiene sus desventajas. No, yo creo que en general la comunicación, la visibilización de nuestras actividades ha ido mejorando. Gaceta UNAM, no me acuerdo con qué número comenzamos de gacetas impresas. Y hoy en día no son más de 6,000 las estamos imprimiendo. Entonces, bueno, pues ya la era digital está aquí. Se ha seguido transformando. UNAM Global ha tenido una gran recepción. Ustedes ya lo comentaban, ¿no? Yo creo que en ese sentido la transformación continúa y seguirá continuando. Habrá que irse adaptando a estos nuevos tiempos, comunicar con veracidad, siempre y con justicia, siempre. Y esto creo que es también el gran reto que tienen ustedes en TV UNAM, en Radio UNAM y por supuesto en los órganos de comunicación social formales. Un reto al que nos enfrentamos día con día. Doctor, para ir terminando esta entrevista, pues estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. ¿Cómo se renueva y cómo al mismo tiempo se mantiene pues fiel a esos principios que la vieron nacer? Con esta revolución o estas revoluciones a las que nos enfrentamos como universidad, pero como comunidad, como individuos en el día a día. Yo creo que el fundamento básico es la autonomía. ¿Cómo debemos enfrentar las modificaciones? Siempre con la decisión de la comunidad. En nuestras reglamentaciones, en nuestros planes de estudio, en la forma de administrarnos, en la forma en que ejercemos los recursos que nos da la nación. En todo ello es la mejor forma de enfrentar los cambios, hacerlo
por decisión nuestra, ¿no? No por imposición, y así ha venido sucediendo. ¿Puede esto a veces generar conflictos en otros sectores? Pues sí, a veces no les molesta que no sigamos ciertas líneas, pero en principio yo creo que con la autonomía y con la decisión y la inteligencia colectiva que representan los cuerpos colegiados podemos hacerlo muy bien. Parece que siempre son tiempos difíciles. ¿Cómo califica usted, cómo define la situación del país desde el punto de vista de una institución como la UNAM? ¿Cómo está el país? Sí. Bueno, el país, ya lo decíamos, va a sufrir, está sufriendo los efectos de la pandemia. Y esto habrá que irlo de alguna manera y contribuyendo a que así sea, con estudios, con trabajo, habrá que irlo superando. El país, por lo demás, pues usted lo sabe muy bien, hay ciertas polarizaciones. Yo creo que la universidad no debe nunca polarizarse. La universidad debe actuar, y lo decíamos, con la verdad, con prudencia, con inteligencia y con firmeza. Y tenemos esas herramientas para hacerlo desde todas las áreas del conocimiento. Doctor, muchísimas gracias. Rosa, a usted, hombre. Qué gusto que haya coincidido con el tercer aniversario de este programa, con los 3 años de trabajo que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México desde muy distintos ámbitos, y que venga aquí con nosotros para hablar justamente de lo que se ha hecho, pero también de lo que viene. No ha sido una época sencilla, son muchos los retos por enfrentar y están ahí anotados en nuestros acordeones desde distintos ámbitos, desde por supuesto la comunicación y por supuesto desde la rectoría. Yo tengo mi acordeón diario también. Todos tenemos acordeón diario. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, y gracias a todo el equipo de TV UNAM. Gracias, doctor. Y pues seguimos con más información. Tenemos ahora un aviso para formar parte de uno de los 3 pilares de nuestra casa de estudios. Así que hacemos extensiva la invitación para que todos los chicos que están terminando sus estudios en comunicación, desarrollo y gestión intercultural, así como diseño y comunicación visual, cine, bibliotecología, teatro o actuación, realicen su servicio social en la Coordinación de Difusión Cultural. Los interesados pueden formar parte del programa Activemos Juntos la Cultura por la UNAM, y bueno, para más detalles pueden escribir al correo que está apareciendo en nuestra pantalla. Y vamos enseguida con Jacobo Dayan, quien nos habla sobre la orden de aprehensión que la Corte Penal Internacional giró en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Buenas tardes. En días recientes, la Corte Penal Internacional lanzó una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. Este orden de arresto tiene que ver con el traslado forzoso de menores de edad de Ucrania a territorio ruso. Se trata del primero de varias, seguramente, acusaciones contra Putin por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido a la vista de todo el mundo. Los ataques a población civil, infraestructura civil y los crímenes, tortura, violaciones sexuales que han ocurrido durante la invasión rusa a Ucrania. La comunidad internacional se encuentra en un problema. Aunque no se trata del primer presidente acusado por la Corte Penal Internacional, sí se trata del primer presidente de un país tan poderoso, miembro permanente del Consejo de Seguridad y con una gran capacidad bélica. Detener a Vladimir Putin va a ser prácticamente imposible, como ha ocurrido con los 2 casos anteriores de presidentes que se ha emitido una orden de arresto, el presidente de Sudán y de Libia. A lo que viene al frente es una preocupación sobre los países a los que podría visitar Vladimir Putin y que tendrían la obligación de detenerlo y presentarlo ante la Corte. La Corte Penal Internacional es un avance civilizatorio nacido a principios del siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial. Defender los principios de la Corte y buscar la justicia en crímenes atroces es obligación internacional. Sin embargo, esto generará muchas tensiones. Veremos lo que ocurre en los próximos meses y años seguramente. Buenas tardes.
Así terminamos nuestro programa de miércoles, agradeciendo por supuesto a Fernanda Ramírez en la lengua de señas que nos permita llegar a un público más amplio, agradeciendo al doctor Enrique Graue que nos haya acompañado en este programa de la UNAM Responde, a manera también pues de este balance que hacemos durante 3 años de pandemia. Lo hicimos la semana anterior con especialistas de distintas áreas del conocimiento y lo hacemos hoy porque nuestra universidad no se detiene, sigue trabajando y así lo seguimos haciendo, así que los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.